Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Tiene más de uno, pero Sí. ese es el que está en más situación porque ese necesita que Dios lo... Yo quiero traer más como una conversación pastoral, ¿verdad? Ok. Un poco menos formal, no es estudio, tampoco es prédica, es algo menos formal. Pero yo estaba leyendo en Oseas capítulo 4, en el verso 12, solamente un verso, porque los voy a llevar a través de la palabra, no voy a entrar en versos ni entrar a más lectura, para no tomar más tiempo, ¿verdad? Pero sí voy a llevarlo a través de diferentes sucesos que pasaron en el contexto bíblico, para que usted entienda algo que Dios me estaba llevando hoy a recordar, no algo que aprendí nuevo, pero algo que Dios me recordaba hoy. Oseas capítulo 4, en el verso 12. Lo bajo un poquito. Lo puedes apagar ya. En el verso 12, era porque estaba orando. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Mire qué interesante, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, ok, hasta ahí estamos bien, dice, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Amén. ¿Se pueden sentar? Yo estaba estudiando esto en un contexto, yo le estaba orando a Dios esta tarde y diciéndole al Señor, ¿verdad?, que me dijera de que Él quería que yo predicara, y el Señor me traía las cartas a Corintios, ¿verdad?, en el capítulo creo que es 10, que dice que nosotros, ¿verdad?, derribemos toda fortaleza que se levanta en altivez en contra del conocimiento de Jehová, dice la palabra, ¿verdad?, de toda fortaleza que se levanta en argumento en contra de del conocimiento de Jehová, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y mientras yo leía esto una y otra vez, que lo estaba estudiando hacía días y lo volví y lo leí hoy porque el Señor me llevaba a Corinto, y yo dije, mira, es esto lo que el Señor quiere que yo traiga. Y realmente yo dije, yo no sabía cómo presentar esto de una manera distinta a la que ya lo hemos estudiado, ¿verdad que sí? Pero yo estaba analizando, yo quiero que nosotros entendamos que lo que nosotros creemos o lo que nosotros decimos que creemos no es lo que edifica en nuestra vida lo nuevo. Lo que edifica, ¿verdad? Esta muchacha hablaba y decía, mi capítulo favorito de la palabra es, ¿verdad?, el capítulo 11, creo que ella dijo, del libro de Hebreos o Hechos, si no me equivoco. Hebreo. Y ella hablaba de la fe, pero la fe sin obras es muerta, porque no hay una edificación del reino de Dios en el contexto de nuestra vida, que podamos entonces levantar altar a Jehová. Usted puede entender, si nosotros no levantamos una estructura, un orden en nuestra vida, si nosotros no establecemos un orden en el que Dios se pueda mover, Dios no se mueve, porque Dios no se mueve en el desorden de nuestra vida. Entonces, mientras yo leía esto, nosotros conocemos que en el libro de Oseas sabemos que Dios le habla al profeta y le dice al profeta que se case con una mujer, ¿verdad?, una ramera,
que no la amara. Él se va a casar con esta mujer, la mujer no la amaba, era una mujer ramera, una mujer de muchos hombres. Pero cuando nosotros miramos esto, tal vez sería una historia como escandalosa, como Dios le va a decir a un hombre de Dios con pudor, ¿verdad?, separado y consagrado para el servicio a Jehová, que se case con una ramera, que se una en intimidad con una que se ha unido con otros y que no la va a amar. Muchos teólogos dicen que puede ser que esa mujer en ese instante no era ramera, sino que ella en el proceso del matrimonio sostuvo otras relaciones, ¿verdad? Y entonces se le constituía como ramera en el matrimonio a causa de sus fornicaciones. Otros dicen que sí era ramera antes de que se casara y él se casa con ella. Independientemente si fue antes o después, el hecho es que ella fue una mujer que estableció, que hizo, ¿verdad? Obró en múltiples fornicaciones. Y hay dos eventos en la historia cristiana que constituyeron como un pilar, pero de destrucción en el cristianismo, como Dios quiera que nosotros le adoremos. Eran dos eventos súper importantes, ¿verdad? Pueden haber más, pero de los que me vienen a la memoria, de los que yo estaba pensando esta tarde, es el hecho cuando la nación de Israel se divide entre el reino del norte y el reino del sur, y se levanta a Jeroboam a reinar. Cuando Jeroboam se levanta a reinar, dice la palabra que como el templo estaba en el sur, si no me equivoco, como el templo estaba en el sur, y había ya Dios establecido que dentro de las fiestas celebradas en Israel, el pueblo de Dios tenía que ir a reunirse en el pueblo para adorar a Dios de la manera que Dios demandaba. Este hombre Jeroboam se levanta en el reino y él viene y él hace un altar, un templo, y levanta dos becerros para que entonces dice, este es tu Dios Israel. Y él convoca una nueva religión. Pero esta religión está es como un sincretismo, es como una unión de lo que es la verdad y aquello que está edificado o moldeado por el hombre para que parezca verdad. Entonces eso es un gran problema en la iglesia, porque hemos aprendido a camuflajear la verdad de Dios con lo que nos viene en gana, y nosotros nos hemos convertido en esa ramera con que el esposo, que es fiel, separado y santo, se ha tenido que unir, aunque nosotros no lo hemos amado a él como él quiere que lo amemos. Y dije dos porque también esto pasó en el tiempo de Constantinopla. Constantinopla se levanta y vuelve de nuevo, entonces declara que la religión cristiana es la religión del Imperio Romano, y entra todas las religiones greco-romanas, todos los dioses politeístas, ¿verdad? Porque esto era una nación y un imperio politeísta, los camuflajea una vez más adentro del cristianismo y hace otra síntesis, lo une ahí para que parezca, para que parezca bueno, pero no lo es. O sea, como esta mujer se casa con este profeta para darle a entender a Israel, Dios, que el pueblo de Dios es un fornicario, así mismo ha pasado tantas y tantas veces. Es súper interesante nosotros entender, hermanos, que estamos en los últimos tiempos, ¿verdad? Que eso lo sabemos, eso no hay duda alguna. En los últimos tiempos dice la palabra que los días serían como los días de Noé, ¿verdad? Y como los días de Lot. Pero también la palabra dice que en los últimos tiempos, ¿verdad?, el Señor enviaría una llenura del conocimiento de la gloria de Jehová en la tierra, de tal forma que los corazones de los hijos se volverían a los padres, ¿verdad?, y los de los padres a los hijos. Se habla de un avivamiento con el mismo ímpetu y espíritu que venía Elías, ¿verdad que sí?, antes de que venga Cristo. Podemos entender esto, ¿verdad que sí? Pero en ese tiempo de cuando estaba Elías reinando como profeta, en la oficina de profeta, la palabra dice que también había una reina poderosa en ese tiempo. ¿Y por qué yo estoy hablando de este sincretismo y de esta unión que hubo en el pueblo de Israel, en donde se une la verdad de Dios, y hablando de Jeroboam? Porque este Jeroboam estableció un fundamento en este reino a tal magnitud que aún años y años y cientos de años luego de su reinado, todavía el pueblo de Dios estaba luchando con las mentiras de este hombre. A tal forma que las fornicaciones se concibieron, como nosotros escuchamos hace poco al hermano predicar, concibieron la fornicación y dieron a luz pecado, y dieron a luz muerte. Este pecado concibió
aquella novia que Dios estaba preparando, santa, pura, separada, que levantó de la nada, de un desierto, del polvo levantó Dios a su novia, ¿verdad que sí? A la iglesia. Esa es la misma que estaba fornicando a diestra y a siniestra, porque los hombres cambiaron la verdad de Cristo por lo que parecía Cristo, por lo que parecía Dios. Porque levantaron a un templo y dijeron que me iban a adorar en los tiempos que Dios había establecido, y le pusieron otros nombres y lo camuflajearon como si fuera Dios, sin ser Dios. Porque Dios no está diluido, Dios no se diluye, Él está 100% Dios. Él no es como los jugos que nosotros le damos, miramos un jugo y miramos la etiqueta y hay 10% juice, ¿verdad? Y 90% agua y azúcar. Dios no es así, Dios no se diluye. Dios tiene que estar concentrado, íntegro, de una sola pieza. Él no cambia de opinión. Y nosotros hemos conocido, aún se nos ha enseñado en las conversaciones que tuvimos, ¿verdad? El día de ayer nosotros, me venía esto a la mente porque se nos ha implantado en nuestra mente tanto y tanto y tanto violación a la adoración a Dios, por así decirlo. Tanta transgresión nos han enseñado como que es Dios sin ser Dios. Nos han enseñado a adorar a un Dios que no existe, que no es el Dios que nosotros decimos que conocemos, ¿verdad? Un Dios de supersticiones, un Dios de fiestas paganas, un Dios de mentira, que no es el Dios de Israel. Y por eso es que la palabra habla que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu, pero mucho se ha enfatizado en la parte espiritual, pero también dice que en verdad, porque la mentira del enemigo nos ha llevado a nosotros, como aquel pueblo en ese tiempo, en el reinado de Jeroboam, a levantarnos y a ir al monte a adorar a Dios, pero en mentira. En mentira, porque no conocemos al Dios que decimos que adoramos. Es tanto así, hermano, que yo estaba leyendo y hablaba de Jezabel porque quería hablar del padre de ella. Usted sabe que el hombre que fundó la ciudad de Samaria fue otro rey que vino luego de Jeroboam, no en orden, pero en tiempo. Si usted mira los tiempos puede ver este otro rey, y él se llamaba Omri, ¿verdad? Y este rey se levanta y comienza a reinar, no porque le tocara por sucesión de la realeza, sino porque él usurpó el lugar de la realeza. Es más, antes de él había un rey, y este rey estaba reinando, y Omri era el general de su ejército. Y también este rey tenía otro hombre que era el siervo de él. El siervo del rey en el momento mata al rey. Y como Omri, que era general, estaba peleando una batalla, cuando le dijeron, hey, Zimri, que fue quien lo mató el rey, vinieron los soldados que estaban con este general y declararon que este general era el rey. Pero la otra mitad del reino se dividió, porque cuando usted cambia la adoración verdadera de Dios, todo se divide, porque el único que es íntegro es Dios, todo lo demás es confusión y división. Aleluya. Este hombre comienza a tomar la mitad del reino y el otro rey la otra mitad, hasta que este hombre general viene y mata a ese Zimri que había usurpado el reino, y él también lo usurpa y se queda con el reino. Zimri cogió una parte del reino y el general la otra. Hasta que Omri vino y lo sacó. Pero él no era rey tampoco por realeza, él había usurpado el trono. Sí. Cuando este hombre viene, ¿verdad? Este hombre viene y toma posesión del reino de Israel, y la palabra dice que este hombre era el padre de Acab. De Acab, el esposo de Israel, el esposo de Jezabel, ¿ok? De Acab. Cuando este hombre se levanta en el reino, dice la palabra que él cometió los mismos pecados que Jeroboam su padre, hablando de una paternidad real, de que Jeroboam era rey y él era rey, hablando de como de los reinos, porque no hubo ningún otro rey que hiciera un pecado más grande que el que Jeroboam hizo, que fue llevar a la nación completa a la idolatría. Pero hubieron muchos reyes que establecieron, que continuaron el legado de idolatría que este Jeroboam estableció. Y Omri fue uno de ellos. Fue tanto así que dice la palabra que cuando él toma el reino, que le tomó un tiempo tomarlo por completo, pero lo tomó, ¿verdad? El reino del norte. Dice la palabra que entonces él viene y coge la ciudad, él compra un monte. Si quiere apagarlo allá, en la luz apaga, allá abajo. Hay un switch.
dice la palabra que él viene y él compra el monte donde está Samaria y establece ahí en la capital de la nación, de esa parte de la nación. Cuando él hace esto, yo quiero entonces llevarlo a otra historia, porque estamos hablando de las fornicaciones dentro del pueblo de Dios. Si vamos entonces a los evangelios, nosotros podemos ver a un Jesús amado que va donde una mujer samaritana, de Samaria, samaritana, del mismo lugar que había establecido este rey malvado, padre de Acab. Y dice la palabra que Jesús te dice que le era necesario que pasara por allí. Y Jesús tiene una conversación con esta mujer. Y le dice, mira, 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido. Pero cuando Cristo le está hablando a ella, Él está hablando a ella en el ámbito personal, pero Él está hablando a la nación también. Él está hablando de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se había contaminado a tal modo, ¿verdad? En el momento en que esta nación estaba, ¿verdad?, establecida por esos fundamentos de idolatría. Pero la idolatría no era cualquier idolatría. Es que lo más interesante es que la idolatría era una idolatría camuflajeada de que adoro al Dios Todopoderoso, a Yahvé. Eso es lo que es terrible, porque mire, qué fácil es nosotros señalar a alguien que adora a Buda, o que adore a, no sé, a otros dioses, a los dioses indios de la India, o a otros dioses que nosotros los miramos y para nosotros es obvio que son otros dioses que son, ¿verdad?, falso. Pero no es tan fácil identificar la idolatría en el sincretismo del cristianismo, porque está camuflajeada de que fuera verdad y nos la venden como verdad y es mentira. No es verdad, porque hemos hecho lo mismo que ellos hicieron. Hemos comprado una verdad adulterada. Por eso dice la palabra que a Cristo le fue necesario pasar por Samaria, porque Él tenía que ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema era que ese pueblo había tenido 5 maridos, y 5 maridos y ninguno era de ellos. Y el que tenía, que ellos decían que era Jehová de los ejércitos, tampoco era su marido, porque ellos no eran fieles a su marido. Es como si Dios nos dijera a nosotros ahora, mira, tú has adorado a muchos dioses durante el transcurso de tu vida, pero aún el que tú tienes hoy en día no es tu esposo. No le estás siendo fiel a tu esposo, porque nos hemos envuelto en nuestras fornicaciones, porque no hemos conocido la verdad. Por eso la palabra dice que el pueblo de Dios perece a causa de falta de conocimiento, porque tenemos que estudiar la palabra, hermanos, tenemos que estudiar la palabra, porque es que la gente dice tanta mentira y ellos creen que es verdad, ellos están engañados. Tenemos que buscarla para que el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, que la palabra dice que Él nos convencerá de verdad, que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es quien nos va a enseñar la palabra. Dice que no tendríamos necesidad de maestro, porque el mismo Espíritu nos va a enseñar, nos dé la revelación de la palabra, y no dejarnos nosotros moldear por moldes humanos y religiosos que lo que han hecho es romper la verdadera iglesia. Aleluya. Por eso es que dice, porque mira, hermano, y este hombre, y volviendo a hombre de nuevo, este hombre que es el papá de Acab, hace un contrato, un pacto, una alianza con el padre de Jezabel, el Baal, o sea, un sacerdote de la religión, ¿verdad?, que adoraba a Baal, era el sacerdote de Baal, y él viene y casa a su hijo Acab con Jezabel. Porque si las cosas no estaban malas hasta ahí, cuando usted compromete la verdad de Dios, usted hace alianza con el mismo infierno. Sí. Porque eso le parece bien. Y Dios no nos ha llamado a nosotros a hacer alianza con Jezabel, con ningunos sidonios, ni con ninguna parte, ni con ninguna cosa. Dios nos ha llamado a nosotros a hacer alianza con el Dios verdadero, para que nosotros vivamos, ¿verdad?, marcados por la marca del pacto de sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el único pacto, que es una alianza que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios. Cuando llega Jezabel, que ahí es que quiero llegar a estos tiempos para que usted vea lo práctico del mensaje. Cuando llega Jezabel, esos son los tiempos de Elías. O sea, estamos en un tiempo en donde el pueblo de Dios ha comprometido la verdad por una verdad camuflajeada y se ha aliado con el mundo para entonces levantarse en contra de aquellos que son verdaderos profetas de Dios y amenazarlos aún de muerte. Para decir, mira hermano, yo quiero que usted entienda
que cuando usted cambia la verdad por una mentira, usted establece una fortaleza. Por eso el Señor nos dice a nosotros en Corintios, derribando toda fortaleza que se levanta en argumento, en altivez, en contra del conocimiento de la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros, le voy a llevar a otro lugar ahora un momento. ¿Cómo se edifica una fortaleza? Se edifica una fortaleza de la misma manera que se edificó, y esto yo hice una pregunta en el board que nosotros tenemos, en la página de nosotros, y dije, ¿verdad?, que cuál era el propósito de que los hombres que edificaron la Torre de Babel cambiaran, ¿verdad?, las piedras por ladrillo. ¿Por qué? Porque eso es una verdad espiritual, eso es un misterio espiritual que está fundamentado en lo que nosotros necesitamos conocer para que el enemigo no tome control de nuestras mentes. Las fortalezas, hermanos, se levantan en nuestra mente. Son un bloque, 2 bloques, 3 bloques, nos volvemos así, nos metemos como en este cuadro de mentira y quedamos ciegos, sordos y de todas maneras, y no podemos avanzar en Cristo porque estamos metidos en una mentira y no nos deja ver más allá de la verdad, porque el infierno nos ha llevado allí y nosotros comprando la verdad, la mentira como si fuera verdad. Dice la palabra que en la edificación de la Torre de Babel, esos hombres, eso está en el libro de Génesis, dice que estos hombres cambiaron las piedras por ladrillo y mezcla. Porque dice la palabra también que nosotros somos piedras vivas. Y que Jehová es la piedra, que Cristo es la piedra angular. Él es nuestra roca. Dios no edifica con ladrillo, Dios edifica con piedras vivas. Él no cambia la piedra, que es lo natural, es la esencia natural del ser humano. Lo que Él cuando nos creó con ese propósito. Él no lo cambia por un ladrillo, que es una mezcla que el hombre hace en un molde para que quede como el hombre quiere que quede. Y entonces ese hombre, hacemos ahora lo mismo que ellos hicieron. Tomamos nuestros moldes, los ponemos cuadraditos y comenzamos a edificar una torre para llegar a Dios como a nosotros nos viene en gana. Y por eso es que el pueblo de Dios está confundido, porque lo que cayó en Babilonia fue confusión. Dios los confundió. Tanto. Entonces nosotros, el pueblo de Dios, estamos confundidos porque hemos cambiado la piedra, la roca que es Cristo de la verdad, por ladrillos y por enseñanzas de hombres, de religiones y concilios, y aún de profetas, que no es palabra de Dios. Por eso es que dice la palabra, que comencé leyendo, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Cuando nosotros ponemos a la gente, a lo que sea, hermano, persona, carro, casa, lo que sea, por encima de Dios, se convierte en un ídolo, y el ídolo nos habla, y nos dejamos guiar por el ídolo. ¿Por qué dice la palabra? Porque espíritu de fornicaciones los hizo errar. Nuestras propias idolatrías y nuestras mentiras, relaciones íntimas, y estoy hablando espiritualmente hablando, aunque también físicamente obviamente aplica, pero relaciones íntimas espiritualmente con demonios. Porque nos los enseñaron así, porque eso es lo que hacían en mi casa, porque eso es lo que se hacía en mi país, porque esa es la manera, porque eso no tiene nada de malo. Sí tiene de malo porque hemos camuflajeado, hemos diluido a Cristo. Hemos sacado a Cristo de la ocasión y nos hemos vuelto unos fornicarios. Hay tantas cosas, mire hermano, si yo les digo a ustedes las cosas que yo trato de evitar para no causar confusión, pero hay tantas cosas que no se deben de hacer, que uno tiene que tomarlas en cuenta, que no debemos de tener y no debemos de hacerlas. Usted debe de estudiar la palabra en nuestras celebraciones, ¿verdad? Las cosas que cargamos, que tenemos en nuestras casas, cosas que aún yo he tenido que aprender, cosas que cargamos con nosotros, prácticas que hacemos, ¿verdad? Tantas cosas que nosotros practicamos y hacemos que están en contra y creemos que lo hacemos en el nombre de un Dios vivo, aún la música que usamos para adorar. No es solamente objeto, aún la adoración que adoramos. ¿A quién estamos adorando? ¿Cómo nosotros adoramos? ¿Cómo nosotros caminamos? ¿A quién es que estamos invocando y de quién es que estamos esperando una respuesta? Porque a veces realmente, y no es que yo no le estoy hablando de algo que yo no he hecho en un momento u otro de mi vida, es que Dios nos lleva a nosotros a un proceso de entender quién es Dios. Que nosotros a veces creemos que los siervos de Dios son agoreros y espiriteros, y que vamos a ir y hacer una lectura para que nos digan el futuro qué vamos a hacer, ¿verdad? Y lo veo mucho
Gracias, en este lugar realmente yo le puedo dar gracias a Dios que no se ve eso. Y no estoy hablando de sarcasmo, realmente no se ve. Pero hemos ido a otros lugares y hemos visto esto y hemos experimentado ese mover de que voy para aquí, voy para allá a buscar una palabra. No, hermano, la palabra ya está aquí. La palabra está aquí. Dios habla, sí, Dios habla. Dios tiene profeta, Dios tiene profeta. Pero si usted tiene que buscar una palabra, búsquela aquí. Si Jehová está en los cielos y Él te va a dar la revelación, no hay palabra, no hay profecía. No hay dirección más certera que la está en la palabra de Dios, que es la que no erra. Es simple, es que a veces nosotros y yo les digo porque a mí me ha ocurrido, nos volvemos overwhelmed, tratando de decir, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Pero no buscar a Dios. Dios dice que el que llama, se le abrirá. El que toca, se le va a abrir, vamos a conseguir una respuesta. El Señor está cerca y no lejos. Y Él quiere que nosotros estemos cerca. Él quiere, hermano, que rompamos toda relación con todo otro marido que tengamos espiritualmente. Con esa unión, esa cosa que tenemos con tantos ídolos y tantas religiones y tantas cosas que nos las han diluido y nos las han dado cucharita a cucharita y nos las hemos bebido como si fuera verdad. Es sumamente peligroso. Yo les puedo decir algo, hermano. El enemigo va a poder levantar diferentes fortalezas en nuestras vidas. Porque nosotros somos humanos. Porque nosotros fallamos, porque a lo que aprendemos. El enemigo, las que no están ya levantadas por diferentes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Desde que antes que llegáramos a Cristo, y las que todavía, ¿verdad? Estamos luchando para que el enemigo, para que Dios derribe nuestras vidas. Pero yo les puedo decir algo, que cuando nosotros oramos y nosotros le pedimos a Dios que derribe esas fortalezas, Él las va a derribar. Porque la palabra dice que nosotros derribemos la fortaleza. Y las fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de Dios, las derriba usted conociendo la verdad de Cristo. Y renovando nuestro entendimiento y abriendo nuestra mente a lo que Dios quiere revelarnos por encima de lo que cualquier hombre nos haya enseñado. Y esto es lo que yo les quiero decir en pleno español. Desaprenda lo que aprendió. Desapréndelo. Borra la cassette, borra lo que te enseñaron. Y dile a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? ¿Cómo tú quieres que yo te adore? Si hay algo que es mi meta en la vida, yo no quiero ser, y esto lo dice todo el mundo, pero yo no quiero estar metida en un molde. A mí los moldes no me gustan, yo no quiero ser igual que todos, pero yo quiero ser lo que Dios quiere que yo sea. Y yo quiero que usted quiera eso conmigo. ¿Usted puede entender? Que usted quiera no dejarse llevar por lo que nos han enseñado, por tantas cosas que nos han enseñado, y que todo lo que hemos aprendido a través de los años lo escudriñemos y busquemos dónde está la raíz de la enseñanza. Porque hay tantas cosas que nos han enseñado que parecen santidad y no lo son. No son santidad, son religiosidad, son cosas de hombre, doctrinas, dogmas, son sentí esto, dije aquello, y no es Dios. No es Dios, tenemos que buscar, porque usted sabe, el yugo es fácil y ligera su carga. Y a veces nos han puesto unos yugos y unas cargas, hermano, que son tan difíciles porque no fue Dios que nos los puso a nosotros. Esto tiene que ser fácil y ligero, porque nosotros tenemos que entender que Él es el que lleva con nosotros la carga de nosotros. ¿Y por qué hablo de Jezabel y hablo de acá? Porque les voy a decir una cosa. Jezabel lanzó una palabra en contra de Elías. Y ella dijo, para esta hora, mañana, ella dijo un día, tú, mira, que me añadan los dioses y para esta hora mañana, tú no estás muerto, le dijo Elías. Y usted sabe una cosa maravillosa, que ya no se había ido con el Señor caminando en ese tiempo. Pero después que no se fue caminando, el único hombre que no murió fue Elías. Porque Dios no iba a permitir, no es que no murió cuando ella dijo que iba a morir, es que no murió. Porque cuando el diablo de una palabra en contra tuya y en contra mía, se vista de reina el diablo, o se vista de mentira y de engaño, o se vista de acusación, o se vista de profeta falso, no se va a cumplir, porque la palabra dice que Elías se fue en un torbellino de fuego al cielo. Y Eliseo lo vio. Y no hubo diablo ni palabra de infierno que detuviera que Elías no vio la muerte. ¿Por qué Elías no vio la muerte? Por la palabra que lanzó Jezabel. ¿Por qué Dios quiere que nosotros sepamos eso? Porque en estos últimos tiempos, que son como esos días, que va a estar el espíritu de Elías, que vamos a estar en ese avivamiento, ¿qué pasa? Usted tampoco va a morir y yo tampoco. Nosotros también vamos a ser levantados. Y no hay palabra de maldición que tenga poder sobre usted. Usted va a seguir orando. Y así como ella, ¿verdad? Fue catapult
tirada por ese balcón y muerta, y los perros lamieron su sangre, así mismo se va a derribar toda fortaleza en la vida de la iglesia. Amén. Y nos vamos a levantar con una verdad por encima de toda mentira y secretismo, camuflaje y división. Porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos la verdadera iglesia en estos últimos tiempos. Una que se levanta en verdad, aunque nos señalen y aunque parezcamos raros. Porque no estamos para nosotros parecernos al resto. Porque para eso hay mucho. Nosotros estamos para parecernos a Cristo. Y Cristo nunca cupo en un molde de hombre. Amén. Amén. Así que usted póngase su meta. Yo no quiero caber en ningún molde de un hombre. Yo quiero ser como Cristo, revolucionario. Yo quiero caminar y decir la verdad. No para ofender, sino para libertar. Yo quiero llevar verdad. Yo quiero caminar en verdad. Yo quiero ser luz donde yo me pare. Como una ciudad asentada sobre un monte. Amén. Amén. Como ciudad asentada sobre un monte. Así, eso es lo que usted debe dar al Señor. Yo quiero ser como una ciudad asentada sobre un monte. Que yo me pare, ¿verdad? Como dice, súbete sobre un monte alto, oh moradora de Sión, ¿verdad que sí? Y adora y profetiza y declara lo que Dios tiene para la vida fuera de las mentiras de las religiones. Y de los dioses que nos han dado y el marido que nos han puesto como Jehová Hacedor y no es Él. Amén. Así que esta es la palabra que yo tengo. Si usted necesita oración, usted puede pasar al frente. Aleluya. Santo. Usted puede pasar al frente y podemos orar, ¿verdad? Yo estoy contenta con lo que Dios ha hecho. Usted no sabe lo que Dios ha hecho hoy en este lugar. Es maravilloso cuando Dios nos habla. Amén. Yo le doy toda la gloria y toda la honra a Dios. Dios es maravilloso, ¿verdad? Y yo le doy gracias a Dios porque yo necesitaba palabras. Dios mío. Gloria al que vive para siempre. Aleluya. Algo está cayendo en este lugar. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Levanta tu voz y cántalo. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. ¿Cuánto puedes sentir su gloria en este momento? Cántala conmigo, levanta tu voz y dilo fuerte. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. ¡Adóralo! Algo está cayendo aquí. Quiero escuchar tu voz. Cántala bien fuerte. Está fuerte sobre mí. Mis
manos levantaré. Oh, y su gloria tocaré. Que caiga esa gloria en esta casa hoy. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Grítalo fuerte. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Tu gloria está aquí. Tu gloria está aquí.